Y todos los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que posibilitan esta transmisión, Isela, que nos apoya desde los estudios, y sobre todo la población que nos escucha y nos sigue con la información que brindamos. Hoy es un día relativamente favorable, tenemos un caso grave, no tenemos casos críticos, no tenemos fallecidos. No obstante, tenemos 142 pacientes ingresados en los hospitales. En vigilancia 9, sospechosos 84 y confirmados, o sea, activos 49. En la atención primaria de salud se vigilan 131 personas. Para detectar el virus SARS-CoV-2, ayer se procesaron 2.690 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.084 muestras, de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 376, Villa Clara, 341, Santiago de Cuba, 276, en los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 105, y en el del Hospital Hermanos Amejeira, 354. En los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 154 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.690 muestras, 8 muestras resultaron positivas, que corresponden a 8 personas que ayer se detectó el virus en la muestra procesada. De esta forma, en Cuba, desde el 11 de marzo que se comenzaron a diagnosticar o que se diagnosticaron los primeros casos, pues se acumulan 178.062 muestras realizadas y 2.361 positivas. Estamos hablando del 1,3% de las muestras. Como ya es costumbre, le informamos que todas las provincias o muestras de todas las provincias se procesaron en el día de ayer. La cifra más significativa, bueno, la de La Habana, con 1.661, pero también Artemisa con 76, Mayabeque con 144, Matanza después de La Habana es la que más procesó 154 muestras, Santiago de Cuba 145, de Camagüey 80, o sea, de todas las provincias se procesaron muestras con el objetivo de detectar casos positivos al SARS-CoV-2 y con la COVID-19, muchos de ellos. Los 8 casos diagnosticados, como ha ocurrido en los últimos días, todos son cubanos, 7 son contactos de casos que ya habían sido confirmados en días anteriores, y de esta forma 2.049 casos de los diagnosticados en Cuba, o sea, el 88,3%, como fuente de infección tiene otra persona que ya había sido confirmada anteriormente. Ayer no se logró precisar la fuente de infección en un caso y se acumulan de esta forma 107, que es el 4,6%. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 163, el 7% que hemos informado en días anteriores. De los 8 casos, 7 son del sexo masculino y ya se acumulan 1.192, que es el 50,4%, y del sexo femenino es 1, acumulándose 1.169, que es el 49,5%. Los 8 casos fueron asintomáticos. Fíjese el comportamiento que viene teniendo esta enfermedad, siempre lo tuvo, pero en las últimas semanas con mayor frecuencia. De hecho, en el acumulado 1.283
han sido diagnosticados asintomáticos en el momento del diagnóstico, que es el 54,3%. Cuando usted analiza eso en los últimos 15 días, pues el 70,3% de todas las personas que se han diagnosticado en estos últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Ese es algo muy característico de esta enfermedad y después nos vamos a referir, sobre todo desde el punto de vista de las medidas que tenemos que seguir cumplimentando en esta fase 1, que ya se encuentra La Habana y fase 2, La Habana y Matanzas, y fase 2, que se encuentra el resto del país. Del total de casos diagnosticados por grupos de edad, son 2 de 1 a 19 años de edad, 3 de 20 a 39 años de edad y 3 de 60 y más años de edad. Los 2 casos pediátricos, pudiéramos decir, menores de 19 años, uno es un niño de 2 años de edad de la provincia Mayabeque, municipio San José de las Lajas, contacto de un caso confirmado anteriormente. Y el otro es un niño también de 17 años de edad, jovencito, del municipio Cotorro, también contacto de un caso que había sido confirmado anteriormente. Los 2 en el momento del diagnóstico totalmente asintomáticos. Los casos pertenecen a la provincia de La Habana, 7, el 87,5%, y a Mayabeque, 1, el 12,5%. En el caso de La Habana, se diagnostican de 5 municipios. Algunos de estos casos, pues, han sido contactos de casos del foco que se ha venido trabajando anteriormente en el Cotorro, y en el caso de Mayabeque también del foco que se ha venido trabajando en la localidad del Roble. O sea, ya previamente han tenido contacto con un caso que ha sido confirmado. De esta forma, bueno, pues La Habana se mantiene, aunque disminuye su tasa de incidencia de casos sospechosos por 100.000 habitantes con respecto al día de ayer, disminuye a 2,67 por 100.000 habitantes, pero se mantiene en el primer lugar. Mayabeque, con los 7 casos que tiene confirmados en los últimos 15 días, pues la tasa se incrementa a 1,82 por 100.000 habitantes. Y ratificamos que el resto de las 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos en los últimos 15 días. De los 2.361 pacientes que se han diagnosticado hasta el momento, se mantienen ingresados, se mantienen activos 49 de estos confirmados, que es el 2,1%. De los 49, 48, el 98% tienen una evolución clínica estable. 1 se reporta de grave, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende y es una persona de aquí, de La Habana. No se reportan casos críticos por 7º día consecutivo. Siempre lamentamos y recordamos las 86 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Hoy, por 6º día consecutivo, no tenemos fallecidos. Los 2 evacuados y los 3 pacientes recuperados en el día de ayer, los 3 de La Habana, que ya hace un acumulado de 2.224 pacientes recuperados, que es el 94,3%. Con los 86 fallecidos que acumula nuestro país, en la letalidad es de un 3,64%. Esa es la letalidad de Cuba en el día de hoy, contra un 4,69%, que es la letalidad de la región de las Américas. Y de esta forma Cuba se sitúa en la posición número 20 en cuanto a tasa de letalidad en la región de las Américas.
Por otro lado, pasa del lugar 100 al lugar 101 en cuanto a la letalidad de todos los países del mundo, en cuyo listado, como siempre decimos, lo encabezan Estados Unidos y Brasil, con las mayores cifras de casos confirmados y de casos fallecidos. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche, como siempre decimos, se mantienen los 185 países con casos de COVID-19 que han notificado casos. Ya la cifra de casos confirmados, al confirmarse ayer, valga la redundancia, 219.405 casos, se encuentra de lo alarmante de la cifra, ya alcanza el total de 10.665.758 casos confirmados en el mundo con esta enfermedad. De ellos, lamentablemente, con los 4.936 que fallecieron en el día de ayer, pues se acumulan 515.973 fallecidos, lo cual, como ya yo había dicho, da una letalidad de 4,84%. La región de las Américas también, sin un buen control y convertida en el epicentro de la pandemia del mundo desde hace ya varios días, pues con los 124.417 personas que se confirmaron ayer, acumula un total de 5.451.474 casos confirmados, el 51,11% del total de casos reportados en el mundo. Fallecen ayer en nuestra región 3.114 personas y ya se acumulan 255.599 personas fallecidas de la región de las Américas, lo que representa una letalidad del 4,69%. Hasta aquí nuestra información del comportamiento de la pandemia en Cuba y en el mundo, como siempre decimos, hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Bien, Héctor, ¿alguna pregunta? Tenemos algunas preguntas para hoy. Comenzamos con la primera, doctor. Un usuario en redes sociales. La Habana comienza este viernes la fase 1. ¿Qué riesgos de rebrote infiere el que es posible que muchas personas estén en la fase prodrómica, es decir, que todavía no están claros los síntomas hasta que sean atendidos en los centros correspondientes para pruebas, o simplemente estén ya contagiados pero asintomáticos, al mezclarse con otras personas en guaguas, centros de concentración de diversos tipos y hasta playas? Bueno, mira, el riesgo lo hemos dicho aquí y creo que si analizamos los indicadores que todos los días, bueno, el riesgo está en que no nos protejamos y no cumplimos, si no cumplimos con las medidas que están orientadas, si no mantenemos el distanciamiento social, si no mantenemos siempre que salgamos y sobre todo si vamos a algún lugar que podemos tener relaciones o podemos estar cerca otras personas y no usamos el nasobuco. Si además de eso no nos lavamos, nos desinfectamos las manos siempre que toquemos superficies o salgamos y después entonces nos frotamos los ojos, la nariz, las mucosas, bueno, pues el riesgo está ahí. Porque por otro lado, decir que no hay casos infectados en la comunidad asintomáticos, eso no es cierto. O sea, en la comunidad hay casos infectados. Se trabaja, se pesquisa, cada vez se va a pesquisar más. O sea, esa cifra de muestra procesada, eso lo iremos incrementando en diferentes grupos de pesquisa, diferentes grupos que te permita buscar ese asintomático que puede estar en la comunidad. Ahora, en las manos de todas las personas, la responsabilidad, la autorresponsabilidad, pues está que no se produzcan transmisiones y que no se produzca rebrote.
Yo creo que nuestra población tiene cultura, tiene conocimiento. Es posible que una parte de la población no logre esa disciplina. En esto ayuda la policía, los medios de control, pero no todo puede ser con medidas coercitivas para poder hacerlas cumplir. También tiene que haber la autorresponsabilidad, incluso la crítica personal. Cuando nos encontramos una amistad, un compañero, coño, socio, protégete, ponte tu nasobuco, mantén el distanciamiento, porque, como ya yo dije, el país, excepto La Habana y Matanzas, estuvo en fase 1 prácticamente durante 10 días, 2 semanas, ya pasó a fase 2, La Habana pasó a partir del día de hoy a fase número 1, Matanzas se mantiene en la fase número 1, pero la actividad se va incorporando como se ha ido explicando. El transporte, algunos centros de trabajo, pero nadie ha dicho que no se cumplimente. Ahora más que nunca hay que cumplimentarlo, porque ahora el riesgo es un poquito mayor si no cumplimos esto. Si lo cumplimos, no hay problema. Siguiente pregunta, doctor. La provincia de Matanzas, ¿cuántas pruebas realiza a diario y a qué personas? ¿A quiénes les realizan pruebas para avalar que no existen casos positivos? ¿Qué pasaría si en esos molotes de personas hay un asintomático? ¿Qué pasará cuando esos hoteles de Varadero comiencen a recibir clientes? Bueno, da la casualidad, porque no sabíamos la pregunta, ¿no?, que la provincia de Matanzas en el día de ayer, después de La Habana, es la que más muestras procesó. Procesó un total de 154 muestras en el día de ayer y no detectó por varios días consecutivos ningún caso confirmado. Entonces, ¿a quién se le hace el PCR? Mira, a cualquiera que llegue del exterior, a las personas que tienen cuadros respiratorios agudos que necesiten ingreso, a cualquier persona que fallezca y tenga dentro de su cuadro clínico una enfermedad respiratoria aguda, a grupos de riesgo en población, en centros de trabajo con complejidad, a todo el personal que trabaja en la actividad de atención a pacientes en el periodo de cuarentena antes de que se incorpore a la vida, y diferentes grupos de riesgo que se van estratificando en dependencia, muchas veces a personal que viene de otras provincias a realizar actividades laborales en Matanzas como en otra provincia. Por eso, ellos pesquisan, como yo dije, vamos a incrementar todavía más en población estratificada, a grupos de población donde por determinados elementos clínicos, epidemiológicos, tienen determinados riesgos, no tiene caso, pues vamos a estudiar, vamos a buscarlo ahí. Vamos a incrementar en centros de trabajo de estos grandes, de estos que tienen números de personas elevados, para poderlo detectar y mantener un grupo, como es natural, al 100% de los contactos, al 100% de las personas que son sospechosas de tener la enfermedad. Y por esa vía es que nosotros, no es que estemos totalmente seguros, pero buscamos una seguridad de que se encuentren los casos que puedan estar positivos en este territorio. Doctor, existe una duda recurrente en las redes sociales y es precisamente con respecto al uso del nasobuco en las diferentes fases de la etapa post-COVID. ¿Usted nos puede ampliar al respecto? Mira, el nasobuco, como también se ha dicho, ¿no?, vino para quedarse. Y por esta y otras enfermedades respiratorias, pero bueno, sobre todo por esta, para no engañarnos, ¿no? Porque siempre que salgamos y vayamos a un lugar donde nos vamos a encontrar con otras personas, conocidas o no conocidas, familiares o no familiares, pues debemos de mantener el nasobuco. Ni que hablar si me voy a montar en una guagua, en un transporte público, que aunque se están tomando medidas para
evitar el hacinamiento de las personas, pero siempre de todas formas vamos a rozar con algunas personas. Por lo tanto, el nasobuco hay que mantenerlo. En la fase 1, yo te diría que en la fase 2, y cuidado si en la fase 3, pues también. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no sabemos quién puede o no puede tener la COVID. Aquí yo puse, hará varias conferencias anteriores, una imagen, ¿no?, que tal vez la vuelva a repetir, que me facilitó el doctor Pedro Más, donde se ve una persona tosiendo, estornudando, la cantidad de microgotas de saliva que incluso sale por encima del nasobuco. Y hablando así como estoy yo ahora, pues también pueden salir. Imagínate tú si no tuviera esto puesto, pues la cantidad de microgotas de saliva, que sigue siendo la vía fundamental de transmisión de la enfermedad, pues se pueden estar emitiendo. También me han preguntado, por eso hay que mantenerlo. Personal de salud, siempre y cuando esté en actividades asistenciales, usa nasobuco. Siempre y cuando esté atendiendo pacientes, sea un cuerpo guardia, en una consulta, en una sala, tiene que usar el nasobuco. Me han dicho, bueno, pero hay algunos que andan con la nariz descubierta. Eso es un error, porque por la nariz también salen microgotas, por la mucosa de la nariz también entran microgotas y por lo tanto el riesgo es importante. ¿Hay alguna otra pregunta, Héctor? Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Yo quería, porque la doctora Bessie Acosta, que es una eminente viróloga cubana, ayer me rectificaba con respecto al dato de las pandemias, que si me ayudan y me ponen ahí el gráfico, yo quería dejarlo claro. Me estoy refiriendo, esto es información para nuestra población, que a veces me preguntan. Las últimas 5 pandemias que se han registrado en la historia, las últimas, hay pandemias de peste, viruela, que hubo en siglos anteriores, pero las últimas 5, en primer lugar, la gripe, además, declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Está la gripe A o H1N1, que ya su nombre lo dice, provocada por el virus de influenza H1N1, que tuvo su origen en los Estados Unidos, que causó 18.500 muertes y que se produjo entre el año 2009 y 2010. Esta gripe A o H1N1 en este periodo afectó a nuestro país y se produjeron contagios en más de 200 países y en agosto del 2010 se logró controlar la epidemia. Fíjense que duró del 2009 al 2010. Se vacunaron también 4 millones de personas, pero también funcionaron las medidas de restricción. El SIDA, el virus de inmunodeficiencia humano, que los primeros casos recuerdo que se diagnosticaron en el año 81 en los Estados Unidos, aunque se plantea que su origen es de África, está presente hoy en más de 160 países. Todos tenemos cultura con respecto al SIDA, se transmite por vía sexual, sanguínea, de la madre infectada al hijo, y es una enfermedad que ha causado desde el año 1980, que viene afectando al mundo, alrededor de 32 millones de personas fallecidas. Claro, es algo que se ha alargado. No obstante, hay que resaltar que a partir del año 1997 se han reducido el porciento de casos confirmados y en un 40% y el 56% a partir del 2004 de los casos fallecidos. Como consecuencia de que quizás las medidas de protección, pero también el tratamiento antirretroviral que se utiliza en estas personas. Se sitúa como una pandemia la gripe de Hong Kong, que se produjo en el año 68, año 70, que afectó a Hong Kong fundamentalmente y que causó, y a otros países también asiáticos, 1 millón de fallecidos. Y la gripe de Hong Kong, provocada por el virus H3N2, pues
se tiene una vacuna que fue junto a la que otros tratamientos permitió su control. La gripe asiática entre el 57 y el 58, provocada por el H2N2, con origen China, que además tiene vacuna y tiene tratamiento antibiótico. Esa provocó 1 millón de fallecidos y más de 100.000 personas afectadas que se produjeron en un momento determinado. Controlada en estos momentos, reitero, y tiene su vacuna. Y la que siempre se menciona, se toma como referencia, que es la gripe española, que se produjo en el periodo 1918-1919, en medio de la Gran Guerra, que se le achaca, usted dice, bueno, es española o se originó en Estados Unidos. Lo que pasa es que en aquel momento, por los problemas que habían de la guerra, las noticias salieron publicadas en España, aunque el origen fue un virus H1N1 que se originó en los Estados Unidos. Esa gripe española provocó nada más y nada menos que 50 millones de personas fallecidas, fundamentalmente ancianos y niños. Y esta gripe española no tuvo vacunas en ese momento. Por lo tanto, su control se obtuvo mediante medidas de restricción, medidas de protección, porque realmente no tuvo vacuna. Me disculpan, creo que era importante dejar esclarecida, porque la población oye no el término de pandemia, ya estamos familiarizados y queríamos, bueno, pues resaltar estas 5 pandemias. De esta forma, Héctor, agradecemos mucho a ustedes, a Isel, a todos los que hacen posible esta transmisión y a la población que tiene paciencia y escucha toda la información que le brindamos. Muchas gracias. El agradecimiento, doctor, también para usted y para todos los que nos siguen.